¿Cómo están? Vamos a continuar con el tema de desastres, que es un tema que es muy importante que lo conozcamos porque los médicos, sobre todo los médicos que estamos en los hospitales, estamos siempre expuestos a una situación de desastre interno o externo y tenemos que conocer el mínimo, lo indispensable, lo básico en relación a los desastres. ¿Qué es un desastre en sí? Como definición es un evento o un suceso que ocurre en la mayoría de los casos de una manera repentina, obviamente inesperada, y que causa sobre los elementos sometidos, o sea, sobre las instalaciones, sobre el personal, alteraciones intensas, pérdida de salud, pérdida de elementos económicos y desajuste, sobre todo en la forma de vida, y algunas veces, o las más de las veces, también daños severos al medio ambiente. Esa es la definición de desastres. Y otra definición es todo evento catastrófico que sobrepasa nuestra capacidad de respuesta al servicio normal de urgencias en una comunidad, amenazando obviamente la salud pública y amenazando el medio ambiente. ¿Qué sucede en los desastres normalmente? Se desajusta el patrón normal de vida, o sea, los hábitos de vida se desajustan, hay sufrimiento, adversidad, desamparo en la población, efectos sobre la estructura socioeconómica de la región o del país donde se genera el desastre y se modifica el medio ambiente. Cuando hablamos de desastres siempre hablamos de dos tipos de desastres, los que son naturales y los que son antropogénicos, que se conocen como fenómenos antropogénicos. Dentro de los naturales, pues todos conocemos los terremotos, maremotos, erupciones, inundaciones, huracanes, sequías, epidemias, plagas. Y los fenómenos antropogénicos son los que son creados por el hombre, son las guerras, el bioterrorismo, terrorismo, explosiones, accidentes, deforestación, contaminación, etc. En el caso, por ejemplo, del COVID, del coronavirus, actualmente no sabemos si lo creó el hombre, si fue un virus modificado a nivel de laboratorio o fue una mutación de un virus que usualmente está en el murciélago. Entonces, puede ser o antropogénico si se creó en un laboratorio o puede ser natural si se creó como una mutación. Cuando hablamos de desastres siempre tenemos que conocer algunas definiciones. Una de ellas es la amenaza o peligro, que es la probabilidad de la ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante un cierto periodo de tiempo en un sitio determinado. Eso es lo que se conoce como amenaza o peligro. La vulnerabilidad es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso. Eso se conoce como vulnerabilidad. El riesgo específico es el grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento particular en función a la amenaza y en función a la vulnerabilidad. Los otros dos factores tienen que ver con el riesgo específico. Ahora, ¿qué son los elementos bajo riesgo? Poblaciones, edificaciones, obra civil, actividades económicas, servicios públicos, utilidades y toda la infraestructura expuesta en una área determinada que se conoce como elementos bajo riesgo. El riesgo total corresponde al número de pérdidas humanas, heridos, daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un evento desastroso, es decir, el producto del riesgo específico y los elementos bajo riesgo. Sabemos también que en los desastres existen pérdidas directas, que son las pérdidas en la población, edificaciones, obra civil, actividades económicas, servicios públicos, utilidades y la infraestructura expuesta en el área del desastre. Y hay pérdidas indirectas que tienen que ver con interrupción del transporte, de medios de comunicación, de servicios públicos, que serían pérdidas sociales y económicas, como la baja producción con efectos desfavorables en la industria, el comercio, desmotivación en la inversión, generación de gastos de reconstrucción, rehabilitación, etc. Ahora, vamos a enfocarnos en los desastres en relación con las instalaciones médicas. Debemos entender que los hospitales son instalaciones esenciales para enfrentar un desastre, pero también son altamente vulnerables. Los hospitales son muy complejos porque son hospital, hotel, oficina, laboratorio, bodega, altamente ocupados las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí hay médicos, personal paramédico, empleados, pacientes, visitantes. Y además son instalaciones muy dependientes de suministros críticos, de documentación, de historias clínicas, de servicios públicos y de zonas básicas. Dentro de lo que son los suministros críticos, necesitamos muchos recursos materiales en los hospitales, que son medicamentos, soluciones, materiales de curación, alimentos,
Dentro del proceso de recursos humanos, o sea, dentro del grupo de recursos humanos, necesitamos médicos, enfermeras, personal administrativo, servicios básicos, mantenimiento. Y si nos damos cuenta, cada vez que nosotros carecemos o de enfermeros o de administrativos o de servicios básicos, siempre se nos complican nuestros procesos. Los hospitales son dependientes también de servicios públicos como el agua, la luz, teléfono, comunicaciones internas, externas, combustibles y el proceso de recolección de basura. Como antecedente, yo les podría comentar que en el sismo de 1985 en la Ciudad de México, entre las camas destruidas y las que fue necesario evacuar, se produjo un déficit de más de 5,000 camas de un momento a otro en la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo. En el Hospital General murieron 295 personas y en el Hospital Juárez 561 personas, entre las que se encontraban pues, médicos, enfermeras, pacientes, personal administrativo, visitantes, recién nacidos. O sea, fue una situación realmente catastrófica. Cuando hablamos de desastres a nivel hospitalario, debemos pensar en que hay dos conceptos: el desastre interno y el desastre externo. El desastre interno es lo que sucede dentro de un hospital como desastre, es decir, un incendio, la liberación de material peligroso, la fuga de oxígeno o el mismo incluso terrorismo. Y como manejo de una situación de desastre externo, los hospitales pues estamos en espera de que lleguen víctimas lesionadas, contaminadas, y además somos parte de la organización y la logística, porque es indispensable el conocimiento médico para una situación de desastre. Entonces, todos los hospitales, en relación al proceso actual de lo que es hospital seguro, debemos tener planes de emergencia hospitalario para desastres externos y desastres internos. Ese plan debe ser operativo, flexible, funcional, se debe actualizar una vez al año al menos y todo el personal lo debe conocer. Y debe existir un comité, como siempre, hay muchos comités en los hospitales, pero este comité de emergencia hospitalaria debe estar liderado siempre por el director del hospital y por las personas que están alrededor de él, como el subdirector médico, el subdirector administrativo, los jefes de los servicios de urgencias y los jefes de áreas como indispensables como quirófano, cuidados intensivos, hospitalización, etc. Los objetivos del plan de emergencia hospitalaria es proteger a los pacientes hospitalizados, proteger al personal, a los visitantes, proteger los equipos y las instalaciones y mantener la capacidad de prestación y de servicios ante una mayor demanda en caso de desastres asociados. Recordar siempre que el personal más valioso es el personal médico, porque es un personal de muy alto valor en una situación de desastres. Cuando tenemos planes de emergencia debemos tener siempre un proceso de información básica, es decir, qué tipo de hospital somos, cuál es nuestro nivel, cuál es nuestra capacidad, sistemas de comunicación, transportes y apoyos externos, porque en esa situación, cuando se empieza a conocer la logística, debemos tener toda la información a la mano. Los planes deben incluir vías de acceso y flujos de acuerdo a prioridades de atención, localizando zonas de triage de urgencias, hospitalización, cirugía, rayos X, información. Es muy importante la labor que hacen, por ejemplo, trabajo social en una situación de desastre, lo que hace enfermería, lo que es servicios básicos, es importantísimo. Todos los planes de emergencia también deben tener un sistema de alarma, que es una señal que se emite por medio de una sirena, de una campana, silbato, y cuya intención es activar el plan de emergencia hospitalario, teniendo en cuenta que si no hay luz y es un timbre eléctrico, no vamos a tener ese sistema de alarma. Por lo tanto debemos pensar en esa posibilidad de que no tengamos el servicio de luz y por lo tanto el sistema de alarma no funcione. La secuencia de información debe ser una secuencia de información que nosotros conocemos en cascada, es decir, el director del hospital va a ir informando a todos los jefes de servicio y en las jefas de enfermeras, los administrativos, para que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer. Esa secuencia de información es muy importante. Hay planes previos a los desastres, planes durante el desastre y planes después del desastre. Entonces, antes de que suceda un desastre debemos tener un análisis de vulnerabilidad, qué nos puede pasar, un inventario de recursos humanos, de recursos materiales, determinar cuál es nuestro periodo de autonomía, es decir, cuánto tiempo puedo yo trabajar como hospital con mis recursos que tengo de combustibles, de personal, para que pueda seguir trabajando después de una situación de desastre. Nuestra capacidad operativa, determinar nuestra capacidad operativa, qué servicios están funcionando y qué servicios no funcionan. Tener obviamente un proceso, un sistema de señalización muy adecuado. Establecer nuestro organigrama en una situación de emergencia. Adoptar nuestros diseños de triage prehospitalario, triage hospitalario, intra y extra desastre.
Coordinación siempre con el sistema de protección civil, que eso es parte de lo más indispensable, porque vamos a estar en un grupo de hospitales y de otras instalaciones que van a ser necesarias en una situación de desastre. Tener nuestro plan operativo de emergencia, que es indispensable, y siempre hacer simulacros 2 veces al año, que es un proceso de simulación. Ahora ya tenemos el desastre y tenemos que generar acciones durante el desastre. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a verificar que tenemos nuestros recursos, con cuáles recursos contamos, determinar nuestro nivel de respuesta, asignar y evaluar suministros, quién los necesita, tener censos de recursos humanos y materiales, cancelar cirugía electiva, propiciar altas en hospital y en urgencias, ver qué hospitales van a ser nuestros hospitales de apoyo. Los hospitales privados usualmente son los que siempre terminan apoyándonos, elaborar turnos de personal, porque siempre sucede que en una situación de desastre lo que más preocupa es la familia. Entonces lo que hace la gente es, primero voy a ver a mi familia que esté bien, después ya me voy al trabajo, pero la familia es punto uno y por lo tanto siempre tendremos muchas ausencias en los hospitales y tendremos que generar turnos de hospital especiales y boletines de prensa, información que se tiene que estar dando porque tenemos que estar informando por medio de trabajo social o por medio de la dirección, su dirección o a quien le corresponda, porque la prensa necesita información confiable. Después de una situación de desastre, una vez que pasó, una vez que se resolvió, se hacen las acciones posteriores al desastre, el análisis de cómo trabajamos durante la situación de desastre y cómo podemos mejorar. Entonces vamos a revisar lineamientos, vamos a evaluar desempeño, se van a practicar correctivos, informar al personal cómo trabajamos, qué resultados tuvimos, y muchas veces se requiere rehabilitación mental, social, ocupacional, reforzar programas de atención primaria y vigilancia epidemiológica, que es parte en campamentos y zonas de refugio. Bien, esto es parte de lo que se tiene que conocer como información indispensable en situaciones de desastre, y posteriormente vamos a ir enfocando a puntos específicos en relación al desastre y al estrés. Saludos.